El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La posible compra de Naturgy por parte de un grupo empresarial de Emiratos Árabes Unidos ha incrementado el revuelo en torno a las empresas españolas. El previsible cambio accionarial en la principal compañía suministradora de gas en España se suma a los que está habiendo en Telefónica, nuestra compañía de telecomunicaciones más importante, y en Talgo, nuestra brillante e histórica firma ferroviaria. Detrás de las tres operaciones está el temor por que dejen de ser españolas, algo que también está utilizando el gobierno para impulsar el retorno o la entrada del Estado en la propiedad de estas compañías, como se hacía en otros tiempos. Junto a esta noticia, que ha copado en buena medida la actualidad económica de esta semana, ha habido otras que comentaremos ahora con nuestros contertulios. Una de ellas es el lado económico de las elecciones vascas que se celebran este domingo. El PNV que preside actualmente el gobierno de la región presume de buena gestión, pero ¿es cierto? Lo hablaremos hoy con nuestros invitados, que son Miquel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿qué tal? Y Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿qué tal? Bueno, Miquel, háblanos de tu tierra. ¿Te parece que ha hecho el PNV una buena gestión económica? Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que decir con relación al País Vasco es que desde 1975 hasta hoy, el País Vasco va perdiendo posiciones relativas en el conjunto de España. No es que no haya crecido, ha crecido menos que el conjunto de España, cosa que, por ejemplo, no ha ocurrido en Madrid, ni ocurrió hasta que empezó el proceso en Cataluña. Esto fue, claro, consecuencia del nacionalismo. Por una parte, del nacionalismo terrorista, del que es heredero Bildu, y por otra parte, el nacionalismo del PNV, que fue incapaz de corregir esa trayectoria. Incluso cuando cesó el terrorismo, sin embargo, ese proceso de decadencia continuó, con menos aceleradamente, pero continuó hasta nuestros días. A esto se le suma en esta última legislatura las consecuencias de una deriva identitaria que ha enfatizado excesivamente en la cuestión de la lengua. Tenemos que tener en cuenta que el euskera lo habla el 40 y pocos % de la población, principalmente en Guipúzcoa, donde lo habla casi el 60%, pero en Álava y en Vizcaya lo habla el 30%. Pero ese empeño en que todo se desarrolle en euskera pues ha conducido a un deterioro muy importante de la sanidad pública, porque hay médicos que no se conforman con que les exijan el nivel no sé cuál de euskera y se van a otro sitio, porque hay muchos sitios donde trabajar. Y además con recursos y medios tan buenos como los que podían existir en el País Vasco. Y también ha deteriorado muy fuertemente la educación, donde los resultados que obtienen los estudiantes, en fin, los estudiantes de la enseñanza secundaria, etcétera, pues han ido deteriorándose progresivamente y están en niveles muy bajos con respecto a otras regiones de España, ¿no? Y claro, si a esto le sumamos los efectos de esa decadencia de largo plazo, pues resulta que el 20% de los jóvenes en la última década o más o menos, y quizá algo más, se han marchado. Y no se han marchado porque no hablen euskera, se han marchado porque no encuentran empleo. Entonces tenemos un País Vasco donde cada vez hay menos jóvenes porque se van, porque no hay oportunidades, y donde cada vez hay más viejos porque la esperanza de vida sigue siendo no tan alta como en Madrid, pero sigue siendo relativamente elevada. Y además los pensionistas en el País Vasco, que eran personas que habían cotizado por salarios relativamente altos a la Seguridad Social, pues tienen unas pensiones que son las más altas de España. Entonces, bueno, todo eso, digamos, da una apariencia de bienestar, pero la corriente de fondo es terrible. El País Vasco va a desaparecer. Va a desaparecer.
Rafa, ¿tú cómo lo ves? Porque hoy también salían unos datos, comentabas, ¿no?, de industria y servicios bastante negativos, ¿no?, relacionados con el País Vasco. A nivel macro también, ¿cómo lo ves en comparación con otras regiones y demás? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Miquel. Hoy sí se ha publicado, el INE ha publicado el índice de actividad del sector industrial y del sector servicios, y el País Vasco sale a la cola de España en un indicador y en el otro. Más preocupante en las ventas industriales, porque ahí es una caída en el último año, de febrero a febrero, de febrero del 23 a febrero del 24, del 10%, una caída espectacular. Y lo que dice Miquel, pues de que la mejor gente tiene mejores oportunidades en otras comunidades autónomas, y hay un éxodo de talento porque no es atractivo, porque las empresas en una región donde hay que hablar euskera desalienta que entren directivos, que además hay una cantidad de votos que se van a un partido independentista como es Bildu, ¿no? Un partido que todos sabemos lo que fue su pasado. O sea que es todo muy complicado. Además, los nacionalismos, cuanto mayor son, más complicada es la vida. Es decir, más regulaciones, más requisitos, y eso pues desalienta la actividad empresarial. Y yo creo que en ese sentido estamos en un escenario pues que desgraciadamente pues no atrae ni al talento ni a las empresas, y por eso la situación económica es de deterioro. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, voy a contar una anécdota que conozco personalmente sobre esta cuestión de que los jóvenes se van. Los jóvenes se van no solo porque no tienen ofertas de empleo suficientes, sino porque además en otras regiones de España tienen comunidades de acogida bien establecidas. Yo fui miembro del Tribunal de Licenciatura de la Universidad de Deusto en San Sebastián durante más de 25 años. Y a lo largo de ese periodo de tiempo, pues fue creciendo el número de los estudiantes que terminaban la carrera de Económicas en la Facultad de Deusto de San Sebastián, y que ni siquiera se planteaban buscar empleo en el País Vasco, porque ya tenían contactos con otros compañeros que antes habían emigrado a otros sitios, y entonces les llamaban, oye, que aquí en Madrid es un sitio muy importante de esa emigración, y dicen, no, oye, que aquí en Madrid, en el banco no sé cuál, hay no sé cuántos puestos tal, y hay que cubrirlos y tal, y entonces se iban, digo en el banco no sé cuál, pero si uno, ahora, yo hace mucho que no voy por Telemadrid, pero hace años, cuando iba por Telemadrid, pues la plantilla de técnicos, de cámaras, en fin, eran vascos. Eran vascos. Y supongo que seguirán siéndolo, porque seguirán atrayendo ese talento, digamos, a personas conocidas y tal. Es decir, esa decadencia de la economía vasca conduce a una situación en la cual ni siquiera se intenta, para muchos, ni siquiera se intenta la búsqueda de empleo. Se busca ya directamente en otra parte. La verdad es que en teoría pues, podría ser paradójico, porque claro, hablando de las ventajas que supuestamente se dan y que de hecho se dan con el cupo vasco y demás a la región, uno podría pensar, bueno, con tantas ventajas tendrían que ir muy por delante de otras regiones, pero no es así, ¿no? No es así. Vamos, yo tengo hechos los números. En el año 1975 el PIB del País Vasco era el 7,5% del conjunto de España. Y ahora es el 5,6%, que si no recuerdo mal, el 5,6%. Y ha ido cayendo paulatinamente. En fin, el terrorismo hizo mucho en eso, pero es que luego las políticas que ha gestionado el Partido Nacionalista Vasco no han permitido revertir ese proceso. Y en eso estamos. O sea, ahora cuando Pradales dice
que Bildu es la incertidumbre absoluta y que nosotros somos la gran gestión, vamos, miente en ambas cosas. Porque es verdad que Bildu es un partido poco recomendable, pero las políticas económicas que ha anunciado no las puede realizar desde el gobierno vasco, puesto que se refieren a competencias de las diputaciones forales. Y las diputaciones forales no las controla Bildu. Oye, no sé si para cerrar este tema ya pasamos a lo de las empresas, pero si durante esta campaña, desde el punto de vista económico, siempre os ha llamado la atención alguna de las cosas de las que hayan hablado, no sé, quizá pues los principales partidos, ¿no? que podrían gobernar. Yo no he visto, digamos, mucha concreción, la verdad. Yo creo que se han movido más en conceptos generales y tal. Claro, Bildu dice, no, oye, yo quiero subir los impuestos y no sé qué, pero claro, es que los impuestos dependen de la diputación de cada una de las 3 provincias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ellos están en esa, digamos, política similar a la que tiene Pedro Sánchez, por otra parte, que coincide con el tema de las empresas, por cierto, esto de que quiero nacionalizarlo todo y tal. Pero, y luego el PNV, pues, habla de su gestión, claro, habla de su gestión porque la gente o no la conoce, o si la conoce, está ya harto de esa gestión. Porque claro, tú dices, no, es que, mira, en Madrid para operarte esperas 53 días. En el País Vasco esperas no sé cuántos, pero bastantes más. Y claro, esto se empieza a conocer. Oye, pero, joder, nosotros no éramos los que mejor estábamos, pues ahí en Madrid están mejor que nosotros. Es que esto es así. Entonces, pues, en fin, no hay... Bueno, no sé si Rafael tiene alguna concreción mayor de todo esto. Nada más que añadir, la verdad, que cada vez que se negocia con Madrid el concierto para ver cuánto paga el País Vasco, cuánto es el cupo, pues eso tiene que ver con los votos sí, que quiera conseguir el gobierno de turno, y eso es lo que decía antes Jordi, es un país que tiene menos impuestos que el resto, porque ese concierto se lo permite, y que en cambio, pues como tú bien dices, Miquel, la cosa no va muy bien. Oye, pues si queréis pasamos al tema de las empresas, ¿no? Porque claro, está muy... hay quien puede decir que está entretenido, pero bueno, es preocupante también, ¿no? Es decir, porque bueno, tenemos grandes empresas que están, bueno, pues estamos viendo cómo lo que pasa en Naturgy, ¿no? Que parece que puede entrar una empresa de Emiratos Árabes Unidos en una compañía española que es absolutamente estratégica por el suministro de gas que hace a España, los acuerdos internacionales que tiene, el accionariado que comparte, que tiene el 49% de Medgaz, ¿no? El gasoducto con Argelia. Pues está la cuestión de Telefónica, de Talgo, y en todas ellas pues el Estado tratando de entrar, ¿no? Bueno, son mercados oligopolistas que pueden resultar muy atractivos para cualquier inversor que cree que, en fin, en esas condiciones donde la competencia además es relativamente... En fin, suave, salvo en algunos momentos, bueno, pues puede ser un buen negocio, ¿no? Y además en esto coinciden con el deseo del gobierno de estatalizar la economía. Y claro, no se les ocurre estatalizar la economía por las medianas y pequeñas empresas, sino por las grandes empresas, ¿no? El caso de Talgo es un poco distinto, ¿no? Porque Talgo es un líder internacional en la construcción de trenes, ¿no? De trenes de larga distancia, ¿no? Y además que posee una tecnología que es muy apetecible porque permite obtener altas velocidades a costes bastante más reducidos que con otras tecnologías como por ejemplo la de los trenes de Alstom que funcionan en España, ¿no? Pero claro, el problema está en que es una empresa crucial para el abastecimiento de los ferrocarriles españoles, donde además
tiene competidores, o sea, donde es altamente competitiva, y eso lo muestra también en su proyección internacional. Entonces, bueno, que el gobierno pretenda meter la mano en Talgo, pues a mí me parece un disparate. No obstante, hay que decir que la otra gran empresa de material ferroviario española, la CAF, la Construcción y Auxiliares de Ferrocarriles, es una empresa, digamos, intervenida de una manera sutil por el gobierno vasco, a través de las cajas de ahorros de la Kutxabank en este momento. Y también es una empresa altísimamente competitiva. De hecho, el último concurso que ha hecho para la ampliación de la adquisición de trenes en el Metro de Madrid se lo ha llevado CAF. Bueno, se lo lleva llevando desde hace muchísimos años. O sea, hay algún tren de Ansaldo y alguna otra empresa, pero casi todos son de la CAF, porque efectivamente es una empresa muy, muy competitiva, ¿no? Rafa, ¿qué te parecen estas operaciones de Naturgy, Telefónica, Talgo? Bueno, son empresas, primero, que cotizan relativamente baratas. Por ejemplo, Telefónica, en el año 2007 la acción valía 23 euros. En el 2015 valía 14 euros y hoy cotizaba a 3,9 euros. Es decir, son empresas que necesitan ser más competitivas. En el año 2007 Telefónica estaba en 24 países y hoy está en 12 países. Entonces son empresas endeudadas que necesitan financiación. Pero aparte de la financiación, que antes nos las daban nuestros socios de países avanzados, Estados Unidos, Francia, Alemania, entraban aquí en el capital de las empresas españolas, ahora entran los petrodólares por la subida del precio del gas y del petróleo de estas repúblicas árabes. Y claro, a mí me parece que aparte de la financiación, que estos señores sí que la tienen, hace falta alguien que las haga más competitivas. Porque ¿y por qué no vienen los de siempre? ¿Por qué no vienen la tecnología? Que hay inseguridad jurídica y porque los impuestos han subido muchísimo. Entonces, claro, si Cepsa tiene un 63% de una empresa de Abu Dhabi, pues no pasa nada, porque sigue siendo Cepsa. Pues Colonial tiene el 19% de una empresa de Qatar. Iberdrola igual, de Qatar, tiene un 9%. A mí estas entradas de este tipo de países que financian, siempre que tengamos esa acción de oro, que la tenemos a resultas de cómo bajó la bolsa en la pandemia, pues una ley que permitía al gobierno controlar. Pero entrar en el capital, como ha dicho Miquel, a mí entrar en el capital no le veo por qué el gobierno tiene que entrar en el capital. Lo que sí tiene que hacer el gobierno es crear un marco competitivo y un marco regulador y un marco fiscal y un marco que asegure la propiedad, que haga que las empresas como la de Rafael del Pino pues no se vayan a Holanda. Es decir, que venga financiación y que vengan accionistas que son socios industriales que aportan tecnología. Yo creo que este es el factor clave para nuestras empresas, para las empresas españolas. Bueno, de todos modos, en el caso de Telefónica, yo creo que hay un problema de la estructura del mercado, ¿no? O sea, es un mercado excesivamente atomizado, si lo comparamos por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Donde, bueno, pues esto de los teléfonos no es exactamente un monopolio, pero se acerca a eso, ¿no? Aquí, en realidad, ha sido la Comisión Europea la que ha propiciado yo creo que un exceso de competencia que da lugar a que, en fin, el negocio pues se haya ido deteriorando, ¿no? Yo no digo que los consumidores no estemos contentos con esa competencia, que lo estamos, pero el problema es que sostener esos tinglados, sobre todo en el caso de Telefónica, que no solo ofrece servicios, sino que además mantiene
una gran parte de la infraestructura de telecomunicaciones que hay en el país, pues hombre, a lo mejor lo que habría es que desgajar ambos negocios, o yo qué sé, de tal manera que el tema de la infraestructura no estuviera solo vinculado o casi solo vinculado a una sola empresa, creo yo, ¿eh? Muy bien, bueno, pues tenemos que llegar al final del programa. Muchas gracias a Miquel Buesa, Rafael Pampillón y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.